Buenas, Mauricio. Entiendo que para usted y para muchos, incluyéndome, el quinto Beatle es Billy Preston, pero ¿quién sería el sexto? Mal Evans, Brian Epstein, George Martin. No, mira. Billy Preston participó en unas canciones de un disco. Hizo mucho por ese disco, sin duda alguna. Pero la esencia de los Beatles fue George Martin. Vamos a ver. Tienes a unos chicos que saben muy poco de música. Yo recuerdo a Paul McCartney contando, me está dando calor, a Paul McCartney contando cómo una vez él, Lennon y Harrison tomaron un autobús para ir al otro lado de Liverpool porque había un chico que se sabía un acorde misteriosísimo que era el Si7. La quinta de la relativa de mi, perdón, mi, la, que es la cuarta, y si, séptima, es la quinta con séptima que funciona como el acorde que te pide regresar a la tónica original, al mi. Entonces cruzaron la ciudad para que les enseñaran ese acorde. Son tiempos en que no hay internet. Luego regresaron y les enseñaban a sus amigos, mira, este acorde además es difícil porque se usaba los 4 dedos y era muy complicado. Usa los 4 dedos. Entonces eran chicos que sabían música, pero poquito. No sabían mucha teoría musical, aunque tocaban el piano, sobre todo McCartney tocaba el piano. El músico más completo era Ringo Starr, porque había estado ya trabajando como músico mucho tiempo profesionalmente. A él se lo traen de Rory and the Hurricanes a los Beatles cuando deciden prescindir de Pete Best porque era mal baterista, nada más por eso. Pues George Martin les dijo, tipo, no sabe seguir el ritmo, digo, si lo quieren usar en los conciertos, sí, pero aquí yo quiero un baterista de sesión. Los Beatles dijeron, no queremos un baterista de sesión, mejor conseguimos un baterista, que tenemos un amigo que toca muy bien. Vaya, si toca bien, Ringo Starr. Bueno, tienes genios musicales que no saben música, que tienen las ideas pero no las pueden expresar. Es como, con todo, y perdonen por el símil, pero pensé en ello porque tuve una amiga en esas condiciones, es como alguien con parálisis cerebral que no puede hablar y necesita un medio para expresarse. Hicieron una película que se llamó Presente mi pie izquierdo sobre el caso, y era el pie izquierdo de una chica mexicana, el que ella también usaba para comunicarse. Es decir, estaban encerrados en su mundo de genialidad musical, pero no sabían expresarlo. Y cuando llegan a Capitol, se encuentran a un señor que estudió composición, que era director de música, director de orquesta y que era productor. Se llamaba George Martin. Y George Martin los oyó y dijo, pues puede hacer algo con estos chicos. Y de pronto ellos le dicen, oye, ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo suena? ¿Y por qué esto suena así? ¿Y qué pasa si hacemos esto? ¿Y por qué no se puede hacer esto? Y George Martin les dice, esto se hace así, esto se hace así, esto no se puede hacer, esto se puede hacer, pero de esta manera. Y se convierte en su voz musical. La anécdota la he contado, pero me perdonan, la vuelvo a contar. Cuando un día llega enloquecido Paul McCartney con George Martin, le dice, es que ayer escuché un concierto de Bach maravilloso tocado con esto que no sé qué es. Y le dice, una trompeta piccolo. Oye, está muy bien, me gustaría para la entrada de Penny Lane. Tengo una idea de unas notas que podríamos usar como entrada para mi canción Penny Lane. Y le dice George Martin, yo conozco al trompetista que tocó el concierto de Bach ayer, lo traemos y que lo grabe. Él, por cierto, todavía vive y pueden ustedes ver entrevistas con ese trompetista en YouTube. Es decir, George Martin fue el puente entre las ideas en bruto, sin poderse expresar, pero geniales del grupo, y la posibilidad de hacerlas realidad, la posibilidad de hacer no solo los primeros discos, que son los del éxito comercial, sino a partir de Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's, el poder experimentar y el poder hacer locura y media con orquestas y con violines y con arpas y con coros y orquesta. Y eso no hubiera sido posible sin George Martin.
Por lo tanto, si tú hablas de los Beatles como un sonido que influyó profundamente en toda la música y que influye profundamente en toda la música, le guste a la gente o no, siguen influyendo. Y yo cuando veo raperos que reaccionan por primera vez ante una cosa como Something y se les estalla la cabeza y se derriten en la silla y dicen, pero es que esa línea de bajo, ¿a quién se le ocurre? ¿Y por qué está haciendo ese baterista? Pero es que la línea melódica es maravillosa. Pero es que la letra es estupenda. Something es una de las grandes canciones de la historia y una de las grandes canciones de toda la habilidad de los Beatles. Es imposible sin George Martin. Entonces el quinto Beatle es George Martin. No creo que haya ninguna duda. Entendiendo eso, los Beatles como un sonido, como una propuesta musical que echó mano de mucha gente en muchos momentos. Nos recordaba la arpista de She's Living Home, que cobró 5 libras por aquello, en una entrevista donde estaba con Ringo Starr, por cierto. Entonces, sí, es George Martin, yo creo que indudablemente. Billy Preston aportó muchísimo, algunos solos de... Creo que Here Comes the Sun es un solo de Eric Clapton. La gente iba a los estudios de los otros y tocaban con los discos de los otros y no había estas cuestiones que ahora necesito poner 16 autores porque uno tronó los dedos a la mitad de un rapecito que me estaba yo ejecutando. Y entonces tiene que aparecer como autor de la canción para que le den un 0,33% de los dineros que va a generar esto. No eran así las cosas. Llegaban los músicos y tocaban con otros y se proponían cosas y se ayudaban a mezclar y se ayudaban a grabar. Y así que mucha gente intervino, pero el gran creador del sonido Beatle yo creo que es George Martin.